¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias por acompañarnos como cada viernes en este repaso que estamos teniendo de cada uno de los temas que da el licenciado Rubén. Les recordamos, como siempre, a quienes nos acompañan a través de la plataforma de YouTube, que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestro contenido, que activen las notificaciones y que nos dejen cualquier comentario, sea de agradecimiento por el video, de preguntas, porque eso justamente es lo que nos ayuda a que YouTube recomiende nuestros videos y que a través de eso el mensaje del Evangelio pueda ser predicado. Así que quienes por ahí no sabían que estamos en YouTube, así es, estamos presentes en YouTube y también en el resto de las plataformas virtuales que en este momento están apareciendo en pantalla, para que a través de eso también puedan acompañarnos, compartir nuestro contenido y ser partícipes de esa manera de perspectiva siglo XXI. Mientras vamos a iniciar el desarrollo del programa, le damos la bienvenida a Matías López. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias porque nos comentan, porque le dan like a los videos. Los invitamos a que lo sigan haciendo, a que compartan este contenido. Es un mensaje que tenemos que dar al mundo. Cristo pronto viene y no podemos retardarlo más. Tenemos que trabajar, no es momento ahora para estar de brazos cruzados, sino es momento para estar activos en nuestra vida, ahí donde estemos. No importa cuánto hagamos, lo importante es hacer para Cristo. Cada uno tiene sus diferentes dones y es momento de utilizar todos los talentos que el Señor nos dejó para su causa. Es momento de trabajar y no perder más el tiempo, porque ustedes se dan cuenta, no hace falta que se los diga cómo está la realidad, la sociedad, la moral, todo lo que nos rodea. Por eso es importante entender que este mensaje no tiene que quedar solo para nosotros ni tenemos que guardarlo. Es necesario compartirlo y dar este mensaje a conocer para que Cristo pronto vuelva, Johnny. Así es, y por eso es importante atender, como lo dice el título, el llamado que Dios nos hace para poder participar de esta labor. Por eso vamos a adentrarnos ya en el repaso de este tema titulado La voz de que Jesús, que nos llama, con la primera pregunta, ¿sí? Y dice, ¿qué sucede con Juan mientras está preso en Patmos? Recuerdan de que el Apocalipsis se escribió en el contexto de Juan encarcelado en Patmos, ¿verdad, Matías? Así es, Johnny. Y estamos hablando ahora de una etapa crucial, o sea, en la historia, y vamos a desarrollar todo lo que sucede y todo lo que le muestra Jesús a Juan, allí encarcelado. Y hay algo que me encanta y que es hermoso entender, ¿no? Nuestro cuerpo puede estar encarcelado, ¿no? Nuestra mente quizás puede estar aprisionada en cuanto a lo que sucede alrededor. Pero en este caso, Juan estaba encarcelado, preso, cautivo, pero ni las cadenas podían quitar la libertad que él tenía en su mente. La relación con Cristo siempre lo transportaba hacia otros lugares, ¿no? Entonces tenemos que entender de que había una predisposición en Juan de escuchar la voz de Dios. Y esa es la misma predisposición que tenemos que tener hoy nosotros. La predisposición para entender cuál es el mensaje que Dios le da a Juan. Y ahora estamos estudiando de manera especial las 7 iglesias con una particularidad, con un énfasis en entender qué es lo que Dios quiso decir y qué es lo que Dios me quiere decir. Porque este mensaje está muy lejos de ser un mensaje antiguo o que haya quedado en el pasado. Tiene la misma relevancia como cuando Juan recibió estas visiones. Y vamos a empezar, Johnny, capítulo 1, versículo 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que me decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y ahora encontramos a Juan cautivo, porque fíjense, yo estaba en el Espíritu, dice, ¿no? Si bien estaban, como recién decíamos, sus brazos, sus pies estaban atados con cadenas, él tenía la mente libre confiando en el Señor. Y fíjense que dice, en el día del Señor. Es decir, que estas visiones que tiene Juan, que luego escribe, las recibe un día sábado, el día del Señor, que él guardaba, que guardó con Jesús cuando estuvo en la tierra, y el día que dice que hay que guardar en la palabra de Dios. Y dice que oyó detrás de él una voz como trompeta. Tenemos que entender algo, y es un principio que si bien ya lo comentamos, hay que destacarlo. Juan escribe lo que ve y lo que escucha. Quiere decir que no es que Dios le dicta a Juan y Juan es solamente un recipiente donde Dios escribe literalmente lo que él ve. Dios le muestra a Juan y Juan escribe con sus palabras. Por eso hay muchos simbolismos en el Apocalipsis.
No porque Dios quisiera marearnos o hacernos difícil la situación, sino que estos símbolos sirven porque es una manera didáctica en la que Dios nos explica y le explica a Juan el futuro. Así que todo lo que vamos a encontrar son palabras humanas. Imagínense si Dios le dictara en el idioma angelical, en el idioma de Dios. No podríamos entender nada. Por eso Dios utiliza a Juan y la revelación es de esta manera. Porque Dios utiliza a Juan, a un siervo de él, un coterráneo como nosotros, y lo mismo pasa con nosotros. Los ángeles están deseosos por hacer nuestra labor, pero Dios no necesita a nosotros. Gente que pueda explicarle a otra gente porque los entiende, porque saben que por lo que está pasando. Ahora, si nosotros nos quedamos de brazos, ¿qué va a pasar? ¿Qué te parece, Johnny? Y otra cosa también para destacar con respecto a lo que decías, Matías, es que tanto Juan como el resto de los profetas, sobre todo los del Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, mencionar a Daniel, a Ezequiel, a Jeremías, Isaías, cuando ellos vieron las respectivas visiones de sus profecías, o de las profecías que Dios les mandó a que dijeran, todas las cosas que ellos describen las asociaban primero con cuestiones relacionadas a su época, al contexto de la época en la que vivían. Y por eso es que justamente lo que ellos ven, ellos lo asocian de esa manera, y también el hecho de que Dios se lo demuestre de esa manera era porque eran justamente profecías que estaban o no asociadas a que se cumplan en el tiempo de ellos. Es decir, iban más que nada a futuro. Todo lo que ve Juan, él explica con sus palabras lo que Dios le muestra. Así que acá no es que hay un dictado directo. ¿Sí? Por eso es importante y desde acá hay que abordar el mensaje. Cómo Dios le explica a Juan la historia. Él utiliza elementos cotidianos de la vida para hacernos más fácil. Fíjense, nos ama tanto, tiene tanto amor y tanta paciencia por sus hijos, que Él utiliza una manera, diríamos, didáctica para explicarle. Y fíjense que lo primero que le dice es para que entendamos que Él es el primero y el último, ¿no? Él es el rey. Él es el rey de reyes, es el señor de señores, Él es el que manda. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a mostrar la historia. Pero esto que te voy a mostrar voy a necesitar que lo escribas y se la vamos a enviar a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y fíjense cómo continúa. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Jesús le está diciendo a Juan, Dios mismo se le revela y le dice, mira, esto que vamos a escribir ahora, esto que vos vas a escribir, que yo te voy a mostrar, estas cosas van a suceder. Están sucediendo, pero también van a suceder después de esta. En otras palabras está diciendo, esto que yo te voy a contar ahora, esto que yo te voy a mostrar, pertenece al presente y al futuro. Quiere decir que no podemos aplicar esto que vamos a estudiar de las iglesias a un periodo anterior a Juan. ¿Sí? O sea, todo lo que viene es de la época de Juan, de los discípulos en adelante. Así que este periodo de las 7 iglesias, ¿sí?, que estamos hablando ahora, hace alusión a la revelación que Dios le hace de la época de Jesús en adelante. No podemos ir para atrás con esto. Entonces, siguiente pregunta, Johnny. ¿A quién ve Juan en visión? ¿Qué es lo que ve Juan? Porque Juan empieza a redactar una carta. Bueno, le dice que Dios escribe, yo soy Dios, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el final, antes y después de mí no va a haber nadie. Yo soy el todopoderoso. Te voy a mostrar cómo cómo va a acontecer la historia de acá a lo que viene. Entonces le dice, mira, presta atención a lo que te voy a mostrar. Entonces Juan, en visión ve, empieza a observar y a prestar atención. ¿Y qué es lo primero que él ve? Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Entonces, fíjense, no es la primera vez que se lo describe acá, escuchamos este título, Hijo del Hombre. Ya sabemos que cuando se habla del Hijo del Hombre, en la Trinidad específicamente se hace referencia a Jesús. Entonces, quien está hablando de la Trinidad con Jesús, con Juan en este momento es Jesús mismo.
Ese Jesús que Juan, casi 60 años antes, podríamos decir, había visto ascender a las nubes en los cielos, ¿sí? Ese mismo Juan es el que ve ahora y recibe y ve a Jesús ya de una manera diferente. Si bien lo ve como un hijo del hombre, a uno semejante al hijo del hombre, alguien parecido a lo que él había visto, había algo que lo rodeaba y que era diferente. Era el mismo, pero no tenía las mismas características. Había algo que había cambiado. Cuando se habla del Hijo del Hombre, se hace alusión a Cristo, pero en su máximo poder, diríamos, y esplendor. La gloria lo rodeaba. Por donde lo miren, Jesús era un ser glorioso ahora, Juan. Y lo conocía, habían pasado mucho tiempo juntos, muchas historias compartidas, muchos relatos, muchas vivencias. No por nada en Juan él se refiere a él mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Quiere decir que había una relación estrecha entre Jesús y Juan. Había algo diferente. Y era porque Juan lo buscaba a Jesús de una manera especial. Y ahora él lo puede ver con todo su esplendor. Jesús a la máxima potencia. Jesús todopoderoso. No hay dudas. Su ser describe poder. Su ser describe gloria. Y eso no lo puede negar. Entonces Juan empieza a describir. Pero yo les puedo asegurar que lo que ve Juan a lo que está registrado en el Apocalipsis se queda corto. Porque dice que una túnica blanca, larga tenía. El pecho estaba ceñido con un cinto de oro. Y su cabeza blancos como la lana, ¿no? Como la nieve. Algo así como blanco resplandeciente que no lo puedo contar. Lo más parecido o lo más que se asemeja es la lana. No, dice un poquito más. Como la nieve, así de blanco. Y sus ojos, dice, como llamas de fuego. Había un resplandor en el Señor, en Jesús mismo, que Juan no lo podía escribir con palabras. Solamente estas palabras reflejaban algo que a él le parecía que nosotros podamos llegar a entender. Pero les puedo asegurar que esto es mucho más glorioso de lo que está descrito en estos versículos. Y sigue diciendo la descripción Juan. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan no entra en sí mismo con la descripción que hace Jesús, con lo que él ve. Él no puede explicarlo. Él trata de mostrar lo más brilloso que existía en ese momento. Lo más que para él era glorioso, diríamos, en cuanto a que llamaba la atención. Fíjense que utiliza bronce bruñido, estruendo de muchas aguas, una espada de 2 filos, el sol del mediodía, que es el sol cuando resplandece en su fuerza. Fíjense que no habla del sol cuando está atardeciendo o cuando está amaneciendo, sino el sol que tiene mayor fuerza. Intenten ver al sol. ¿Nos gusta ver las puestas del sol o no? O el amanecer. Yo soy más de las puestas del sol que del amanecer, digo la verdad, ¿no? Como que madrugar mucho a veces cuesta, pero sí les puedo decir que los atardeceres son lindos. Me gusta ver cuando baja el sol. Y cuando uno baja el sol, Johnny, no sé si vos te pones a mirar, yo sé que veo en tus estados de WhatsApp que te gustan subir fotos de atardeceres, ¿no? ¿Podés ver al sol o no? Se puede llegar a ver, ¿sí? En algún punto donde no da mucho en la cara, cuando apenas ya se empieza a que ahí ya se ocultó, ahí sí se puede llegar a apreciar, por lo menos los matices de colores y demás. Ahora, intenten sacarle, o sea, y sale lindo el sol, ¿no? Sale bien redondito, se ve color medio anaranjado. Ahora, intenten sacarle una foto al sol a las 12 del mediodía. ¿Qué es lo que va a registrar su cámara? Es difícil, ¿no? Lo mismo quiere explicar Juan. Dice, no tiene palabras para describir el resplandor que tenía el Señor. Él no puede describir con palabras lo que él está viendo, pero lo hace lo mejor que puede. Y fíjense cómo sigue describiendo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas.
si bien lo impresiona, imagínense ustedes que cuando Juan iba con su maestro a recorrer las aldeas de la zona, iba a recorrer en barco, no le daban esa sensación de caer como muerto, pero ahora solamente en la visión le da la sensación de caer como muerto a sus pies. O sea, no solamente por la sensación de estar enfrente de su mejor amigo, sino que era alguien que era poderoso, que era alguien que era gloria por donde se lo vea. Y fíjense, y él con su mano lo toca y le dice, no temas, Juan. Juancito, ¿cuántas cosas compartimos juntos? Sigo siendo yo. Ahora sí me ves en mi máximo esplendor, pero sigo siendo yo. ¿Sabés quién soy? El primero y el último. ¿Sabés quién soy? El que vivo y estuve muerto. ¿Te acordás que me mataron? Que fueron, la verdad, que 2 días de mucho sufrimiento, 3 días de donde pasamos la condena de los principales escribas y fariseos, lo del sumo sacerdote. ¿Te acordás que la pasamos mal, dice, ¿no? Fui castigado, lacerado, crucificado. Pero ¿te acordás que el domingo resucité? ¿Te acordás que estoy vivo ahora, pero ¿te acordás que estuve muerto por un día? Por el sábado completo, iríamos viernes a domingo. Pero resucité. Estoy vivo, yo soy quien domina la muerte. Ni la muerte puede con el Señor. Así que ponete de pie, seguí mirando. Porque esto que te voy a contar ahora, necesito que lo registres de una manera lo más detallado que vos puedas. No te voy a exigir que lo hagas perfecto, pero sí te voy a exigir que con tus palabras lo cuentes de la mejor manera posible. Porque esto que te voy a contar y esto que vas a ver de ahora en adelante, hasta que Cristo vuelva, hasta que yo vuelva a buscar a mis hijos, le está diciendo Jesús a Juan, es un mensaje de amor a todos aquellos que están en este proceso. Yo necesito que con esto que vos vas a escribir ahora, aquellos que a lo largo de la historia, de aquí en adelante hasta que yo vuelva, no se sientan solos. Esto es para que entiendan de que yo soy quien sigue el control. Estas cartas que le vas a enviar a las iglesias, si bien van a ser para las diferentes iglesias porque hay una realidad que hay que seguir luchando, yo necesito que la gente que va a venir después de vos, muchos años después de vos, inclusive estaba pensando en vos cuando le decía a Juan, necesito que él se sienta querido. Que él se sienta envalentonado, entendiendo de que este mensaje yo lo escribí pensando en él. Sabiendo que lo conozco hasta lo más íntimo. Así que no te preocupes, no desfallezcas. Escribí, porque esto le va a servir. Te va a servir a vos, pero también le va a servir a mucha gente que va a venir después de vos. Muchos cristianos que van a querer vivir una vida conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y lo que registran y cómo lo expresan, así como Juan lo escribió, muchos artistas han intentado escribir o dibujarlo, y esta es una manera en la que se lo ve. No es perfecta, ¿no? Pero más o menos es así, un esplendor. Quizás más esplendor necesitaríamos todavía, pero no se lo podría ver. Entonces, ¿qué es lo que acompaña a Jesús? 7 candelabros y en su mano 7 estrellas veíamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Johnny, por favor, leer. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias. Perdón, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y Dios, Jesús, le dice, mira, este mensaje que te voy a dar ahora no es para cualquiera. La palabra que se traduce como misterio quizás no es la mejor palabra hoy en día. Este va a ser solo para los entendidos, para aquellos que quieran y me busquen en toda la historia. Y vamos a dividir la historia en 7 periodos. Así que vamos a hacer una cosa. Le vamos a dirigir, que son estos 7 candelabros por los que anda el Señor. Dice, estos candelabros son las 7 iglesias. Bueno, estos candelabros, las 7 iglesias, son 7 periodos
por lo que mis hijos van a transitar desde ahora hasta que yo vuelva. Pero fíjense algo interesante, que no solamente hay 7 candelabros, sino que también hay 7 ángeles. Las iglesias representan a su pueblo y también los ángeles son enviados por Dios. Que somos enviados por Dios a un mundo a dar un mensaje de arrepentimiento, no hay vuelta que dar. Y vas a entender este mensaje solamente si le pones atención. Vas a entender este mensaje solamente si querés aprender. Jesús le está diciendo, este mensaje va a ser para aquellos que realmente me busquen de corazón. No para cualquiera. Y por eso te lo voy a dar de esta manera. Y vamos a ver después en el mensaje, y hoy vamos a empezar con el primero, ¿no? Entonces, ya dijimos que las 7 iglesias estaban ubicadas geográficamente en la zona de Asia, lo que fue una de las principales provincias, podríamos decir, en el período romano. Estas 7 iglesias se encuentran en lo que hoy sería el oeste de Turquía, diríamos, y el este de Grecia, ahí, en esa zona. Principalmente la vamos a encontrar, ¿no?, ubicada geográficamente de la siguiente manera. Pablo estaba encerrado en la isla de Patmos. Hoy en día, si nosotros viajamos, podemos ir a la isla donde estaba encarcelado. Todavía se guarda o se conserva vestigios de esa cárcel, de las cuevas. Yo personalmente no fui, pero conozco personas que han ido y dicen que es impresionante y que a su vez es muy tenebroso el lugar, ¿no? Y sin embargo ahí Dios se le reveló. Fíjense lo único que podía ver Juan y hasta donde le daba la vista era no más que agua, mar, no había otra cosa. Y Juan le escribe a las iglesias. Primero la de Éfeso. Con esto no queremos ubicar geográficamente de manera exacta, pero sí para entender cómo estaban distribuidas las iglesias, ¿no? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Se ubicaban de esta manera y en el orden en el que les acabo de mostrar las diferentes iglesias, en este orden así es en el que se da el mensaje. Fíjense que Dios es hasta ordenado en eso. Las 7 iglesias hacen alusión, como ya vimos, a los períodos diferentes que vamos a encontrar en la historia. Pero no podemos empezar por la Odisea sin antes ir por Éfeso, ¿no? Fíjense algo interesante, volviendo un segundito al anterior. Como les dijimos ya en un principio, ahora recalcamos, el mensaje a las 7 iglesias es un periodo que le da el Señor desde la época de Juan hasta que Cristo vuelva, en cual Él divide cómo se va a dar o las cosas que van a suceder y por lo que los hijos de Dios, su verdadera iglesia, aquellos que son creyentes de corazón de Cristo, van a tener que pasar. Entendamos algo, y lo voy a recalcar. Este mensaje es desde la época de Juan hasta que Cristo vuelva. Y fíjense que la séptima empieza en 1844. Entonces, ¿qué estamos más cerca? ¿Del periodo de Juan o del periodo en que Cristo vuelve? Interesante, ¿no? Este mensaje de las 7 cartas se da... Johnny, léeme por favor, y lo podemos explicar un poquito. Punto 1. Son cartas personales a congregaciones locales del primer siglo después de Cristo. Tratan problemas y virtudes locales. Punto 2. Son símbolos de los 7 principales periodos de la historia que median entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es paralelo a lo presentado por los sellos y las trompetas. Y punto 3. Es una aplicación personal a cada uno de nosotros y a la iglesia del presente. Gracias, Johnny. Fíjense, hay 3 puntos que son importantes. El primero, ya vimos, se daba a las iglesias que estaban ubicadas geográficamente en Asia. Y tratan problemas y virtudes que eran locales y que de la época y que se necesitaba y había que entenderlos. Y Jesús le habla a ese grupo de ese periodo en esa iglesia, en ese lugar. También hace alusión a periodos
de la historia, desde, como ya les dije, de Juan hasta que Cristo vuelva. Tanto los sellos como las trompetas amplifican un poco lo que acá se muestra. Esta es una vista general de la historia. Hay que después seguir investigando porque hay más detalles. Dios nos deja cada vez más detalles de esto. Pero también, no podemos decir que este mensaje solo se aplica en aquel entonces, a esa iglesia, a un periodo antiguo, sino que hay una aplicación personal para hoy. Cada uno de nosotros, y la iglesia presente, cada uno de nosotros que nos congregamos, cada uno de nosotros que vamos a alguna iglesia, cada uno de nosotros que decimos ser cristianos, tiene el privilegio de sacar una aplicación personal de este mensaje. No podemos decir que es un mensaje que caducó. Tiene la misma vigencia como en el momento en que Juan recibió estas visiones. Y este es el mensaje de las 7 iglesias. Un mensaje que se aplica en la historia, pero que se aplica de manera personal. Y esto refleja a Cristo. Un Dios que está al control de la historia, pero que si se lo permitimos, también dirige nuestra vida. Díganme si no es maravilloso. Basta de pensar que tenemos un Dios que no se preocupa, que vive lejos. No, Él es tan cercano como lo es este mensaje. Fíjense, algunas características del libro. El libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado del emperador romano Domiciano, entre el 81 y el 96. Juan primero escribe el Apocalipsis y después escribe el Evangelio de Juan. Fíjense que es aproximadamente en los años 90 después de Cristo donde se escribe, donde él recibe esta visión. Esta visión Juan la recibe cuando es condenado por Domiciano por decir que era cristiano y es condenado a ir a trabajar a las islas, en la isla de Patmos había una serie de minas. Pablo no fue de vacaciones a Patmos. No solo estaba preso, porque un preso hoy solimos decir que está encerrado y no es que está haciendo algún trabajo. La manera de estar preso en esa época era trabajar en las minas, exclusivamente ahí en Patmos. Él iba a la isla a trabajar, un hombre grande ya, y se dan cuenta que no importa la edad para seguir a Cristo, ¿no? Y que la edad tampoco nos deja exento de nada. Pero cuando servimos a Cristo no hay límites. No hay límites. Entonces una vez que Pablo va ahí recibe sus visiones, pero él se encontraba físicamente en una de las peores condiciones. Económicamente ni hablar. No tenía una casa como nosotros tenemos hoy quizás. Y esto me hace pensar, nosotros a veces tenemos las cosas tan fáciles y no hacemos nada por Cristo. Tenemos tantas comodidades y esas comodidades no nos dejan avanzar en favor de Cristo. ¿Cuánto para pensar, no? Luego, en este periodo, el emperador Nerva, que fue el sucesor de Domiciano, le dio la libertad a todos los que habían sido desterrados. En otras palabras, a todos los que habían sido cautivos por profesar ser seguidor de Cristo, los devuelven. Entonces Juan volvió a Éfeso y ahí murió. Les adelanto algo, Juan fue el único discípulo que murió de causas naturales y a una avanzada edad. Ninguno de los otros discípulos corrió la misma suerte, podríamos decir. Vamos a ver por qué. No fue fácil la vida de Juan. Qué lindo ser Juan y recibir las visiones de hablar con Dios, pero ¿te bancarías la vida de Juan? ¿Te aguantarías vivir en esas condiciones y no renegar de Dios? Me parece que no es para cualquiera, ¿o no, Johnny? Además, también teniendo en cuenta, Matías, que según la tradición, a Juan lo quisieron quemar en aceite hirviendo, lo quisieron envenenar, lo hicieron trabajar ya de anciano en unas minas, porque cuando lo liberaron ya tenía bastante edad de vida. Entonces, a veces por ahí nos quejamos de cosas que en comparación son insignificantes. Y aún así, si Dios estuvo con Juan, ¿qué nos hace pensar de que Dios no está con nosotros en el día a día?
Ni hablar, y a veces por pequeños fracasos o por pequeñas trabas en el camino renegamos de Dios y es lo primero que hacemos. ¿Cuánto nos falta, ¿no?, para llegar a tener esta fe? A veces no vemos los milagros que Dios hace por nuestra falta de fe, no porque Dios no esté. Y fíjense algo interesante, y por eso describimos al principio. Esa descripción que Juan ve de Jesús, y como lo pintan los artistas, son los mismos títulos con el que Dios se presenta en cada una de las diferentes iglesias. Por ejemplo, en Éfeso, el que anda entre los candeleros. En Esmirna, el que estuvo muerto pero que revivió. En Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. En Tiatira, el que tiene los ojos llameantes y pies de bronce bruñido. En Sardis, el que tiene las 7 estrellas en su mano. En Filadelfia, el que tiene la llave en su mano, la llave del Hades. Y en Laodicea, el testigo fiel y verdadero. Diríamos que la presentación a las 7 iglesias es una descripción ampliada también de cómo Jesús ve a Juan y cómo se describe en el capítulo 1 del 10 al 18 que lo leíamos recién. Jesús mismo es quien va adelante. Y por eso el primero es el que anda entre los candeleros, el que anda entre las iglesias. El Jesús que se preocupa, que no nos deja solos. El Jesús que te llama a que dejes todo aquello que te separa de Él y vivas una vida conforme a lo que Él quiere. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Un mensaje de amor, de cariño y de reprensión. Porque Dios al que ama, castiga, dice, ¿no? No castiga en el sentido de querer pegar, sino de reprensión, de entender, de utilizar métodos para que nosotros podamos aprender y crecer sobre todo. Siguiente pregunta, Johnny. ¿Por qué Dios le escribe a la iglesia de Éfeso? ¿Por qué a Éfeso, no? Éfeso era una de las principales, y vamos a ir leyendo características. Estas son ruinas que hoy, si viajamos a la zona donde estaba la iglesia de Éfeso, podemos encontrar. Quiere decir que históricamente podemos encontrar esta iglesia, diríamos, este lugar, esta zona. Quiere decir que esto fue real. No estamos hablando de fábulas o de, ¿cómo decirlo?, de mentiras o de cuentos. Esto es realidad, la realidad pura de la historia. Fíjense que Éfeso era en los días de Juan, era una de las ciudades, diríamos, de las provinciales de Asia, pero que más tarde fue su capital en cuanto a importancia. Quiere decir que era una de las iglesias que podríamos decir, a ver, ¿cómo decirlo? Era una de las iglesias que se ubicaba en una de las metrópolis más grandes de la época. ¿Y por qué llegó a ser tan grande Éfeso? Porque estaba situada en el extremo occidental de una carretera que atravesaba toda el Asia Menor y Siria. Quiere decir que era un lugar que habían hecho, podríamos decir, una especie de autopista que permitía que la gente que se trasladara desde Siria a Asia Menor tuviera que pasar sí o sí por ahí. También estaba ubicada como un puerto marítimo sobre el mar Egeo. Quiere decir que la mayoría de los barcos iban hacia Éfeso, hacia ese sector. Entonces, era un lugar muy concurrido entre la gente que iba a hacer negocio y la gente que viajaba. Por lo tanto, hacían de que Éfeso sea el lugar perfecto para ser un centro comercial. Cualquier persona que tenía que comprar algo se dirigía hacia Éfeso. Por algo era una de las ciudades más importantes de la época. Sí, Johnny, ¿querés leer las otras características? Significa deseable. Tuvo o tiene 340.000 habitantes. Grandes minas de plata, grandes riquezas. Era un centro donde se ejercía la prostitución y donde estaba situado el templo de Diana, que era una de las maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Exactamente. Hoy es considerado como una de las 7 maravillas. Fíjense que 340.000 habitantes para la época es una ciudad grandísima. Las grandes minas de plata hacía que sea más el comercio que venía de afuera, hacía que sea un centro de muchas riquezas.
Y una de las principales características por la que había prostitución era por la adoración y por el templo en el que se estaba. Era el templo de Diana. Investigando un poquito, buscando un poco de información, podemos encontrar, y encontré la siguiente imagen en el National Geographic. Según el National Geographic, así se vería el templo de Artemisa, que era el equivalente griego de Diana, si hoy en día existiera. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esta es la altura de una persona. Miren, el tamaño de mi dedo. Se ve acá en la pantalla. Y fíjense lo que mide el templo. Interesante. Este templo de Diana era el edificio más hermoso que se encontraba en Éfeso. Y es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para que se den una idea ustedes en cuanto al tamaño, es 4 veces mayor que el Partenón de Atenas. Era como un rascacielos de la época, pero mucho más grande. Fíjense que se necesitaban 127 columnas para sostener el techo. Y 36 de ellas estaban recubiertas de oro y piedras preciosas. Díganme si ustedes si esto no llamaba la atención. Este gran templo no reflejaba que había extremas riquezas en la zona. Fíjense que si esto no revela de que era un lugar concurrido. No se me ocurre ningún lugar así tan grande acá, por ejemplo en Argentina, como lo que estamos describiendo acá. Era increíble ver esto. Mucha gente iba a este lugar a adorar, y ya vamos a ver un poquito cómo era la adoración en aquel entonces. De todos lados, podríamos decir que de todo el mundo venía a Éfeso, no porque venían a escuchar de Jesús, sino porque venían a adorar a Diana. Pero ¿saben cuál era la base de su religión? Las mujeres, el vino y el canto. Podríamos decir que las mujeres encargadas de llevar adelante la religión eran encargadas de tener rituales sexuales con las personas que iban a adorar a Diana. En otras palabras, tener relaciones con una sacerdotisa de esa época era la manera de adorar y era visto como una bendición. Estos rituales, por ejemplo, reflejaban la fertilidad de la tierra durante todo el año, Johnny, ¿o no? Así es. Y por ahí más adelante, bueno, quizás por ahí me estoy adelantando un poco, pero Pablo, para quienes han leído las cartas de Pablo a Timoteo, Pablo le encomienda a Timoteo que sea el encargado de pastorear la iglesia cristiana en Éfeso. Y si nos situamos en el contexto y leemos, por ejemplo, uno de los versículos, y perdón que haga un paréntesis en esto, tan mal interpretados como el de no le permito a la mujer que enseñe, entendemos el contexto, para que las cristianas de aquel entonces no sean confundidas con sacerdotisas de Diana, teniendo en cuenta de que el culto a Diana tenía esas características, además del que incitaba a la dominación de la mujer con el hombre, que bueno, es algo que también vemos muy en auge en nuestros días, por ejemplo. Exactamente. Fíjense que cuán racional era este culto. Prácticamente nulo, ¿no? Era 100% pasional el culto. Porque la misma razón al ingerir el vino que se carece. Lo mismo pasa con las mujeres, no con las mujeres, sino con el acto, ¿no? Que se utilizaba como, podríamos decir, como adoración. Esa adoración que llamaba la atención a muchas personas. Y por eso era tan concurrido, por eso venía tanta gente. Imagínense ustedes un lugar así, el mercado que habría a las afueras. No sé si ustedes se acuerdan, pero en Hechos se registra un acontecimiento en el que Pablo va a predicar y empieza a hablar y mucha gente le empieza a creer. Entonces empiezan a dejar de comprar las estatuillas de Diana. Después te invito a que leas Hechos 18, me parece que es, si no me equivoco. Y lo terminan echando. Claro, la predicación de Cristo, de Jesús,
iba en contra de los intereses de todos los que estaban acá. Y esto va a suceder, y sucedió y va a seguir sucediendo. La predicación verdadera del mensaje que Dios quiere que demos siempre va a ir en contra de los intereses personales de las personas. Y Jesús viene a romper todo un estereotipo de adoración que Satanás había implantado y que no estaba más distante de lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Y acá tienen que ir, y van Pablo, va Bernabé, después escuchamos hablar de un tal Apolos también. Pablo, después también va Silas, después, bueno, hay varios que van y vamos a ir entendiendo un poquito más. ¿Se dan cuenta que la realidad, lo que rodea el mensaje a esta iglesia, es mucho más grande de que si solamente leemos lo que dicen los versículos? Tenemos que entender esto para saber por qué Dios dice lo que dice. Fíjense que la iglesia en Éfeso fue fundada por Pablo. Aquila y Priscila fueron dejados en Éfeso por Pablo en el 52. Había un conocido que era un predicador que hablaba de Dios también, que como ya lo dije recién, era alejandrino y se llamaba Apolos. Apolos trabajó mucho también para la iglesia acá, para la iglesia cristiana de esa época. No por nada, Pablo, ustedes se acuerdan que tuvo varios viajes misioneros. En su tercer viaje misionero, él se queda 18 meses ahí. Si nosotros queremos ver el contexto, tenemos que ir al libro de Hechos para entender este periodo. Fíjense que Juan llevó a María a vivir a esa ciudad. ¿Se acuerdan que en la cruz le dice a Juan, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo? ¿Saben lo que hizo Juan con María? Se la llevó a vivir a Éfeso. Si quieren ver la realidad de la historia de la iglesia en ese periodo, vayamos a la carta de Efesios. La carta que escribe Pablo a los Efesios es la carta a los que pertenecían a la iglesia cristiana en ese periodo que se encontraba situada en Éfeso. ¿Se dan ustedes cuenta la importancia que tenía Éfeso? No por nada es la primera carta que Dios ve en visión, que Juan ve en visión que le da a Dios. Llegó a ser un centro indiscutido del cristianismo. Quiere decir que fue muy relevante esta ciudad para el cristianismo. Inclusive, después del año 64, Pablo le encarga encarecidamente a Timoteo, un joven cristiano que tenía muchos valores, y le pide Pablo que se encargue de esta iglesia. El mismo Juan se encargó de Éfeso también. Él fue un principal líder en esta iglesia. Juan cuida a la madre de Jesús hasta que descansa en Éfeso. Por eso es relevante esta iglesia. Por eso es relevante entender también la importancia del tipo de creencias que había en el lugar. Muchas veces nosotros salimos a predicar sin ninguna estrategia. Muchas veces nosotros salimos a predicar sin tener en cuenta hacia dónde vamos. ¿Se dan cuenta que dependiendo del lugar a donde vamos es lo que vamos a encontrar? Por eso es importante entenderlo. Por eso es importante analizar. Y así como se hacía en aquel entonces, hay que hacer hoy. Entonces, ahora sí vamos al mensaje que Dios... perdón, Johnny, leemos la pregunta. ¿Qué mensaje tiene Dios para Éfeso? Ahora sí, entendiendo el contexto, dónde nos ubicamos, contra qué tenía que pelear el cristianismo, hablamos del periodo 31 aproximadamente, que fue con la resurrección de Cristo, hasta el 100, que es cuando muere Juan aproximadamente. Entonces, en el mensaje a Éfeso encontramos una descripción de Jesús, un elogio, una reprensión, una corrección y la promesa. Esta es la estructura que vamos a encontrar en el mensaje a Éfeso. Lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de los puntos. El primero, Johnny. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. A ver, la mayoría de los que empezaron
la predicación del Evangelio, lo hicieron con Cristo. En el 31 Cristo va al cielo. Imagínense ustedes perder la presencia directa, el contacto visual con Jesús. Debe haber sido un golpe muy grande. Pero acá Jesús le dice a Juan, estoy en medio de ustedes. Le dice a Juan, aunque parezca que no estoy, aunque ustedes no me vean, no quiere decir que yo no estoy. Yo estoy. Ando en medio de los 7 candeleros, ando en medio de las iglesias, ando en medio de mi pueblo, ando en medio de mis hijos. Jesús te quiere decir que aunque hoy no lo veas, literalmente, Él está cerca tuyo. Cristo, el Todopoderoso, se preocupa por tu bien. Él no nos deja solos, Él nos acompaña. Fíjense cómo sigue diciendo el elogio. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Te diste cuenta de que había falsos apóstoles, falsos profetas. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta si vos no estás asiduo a la palabra de Dios? Yo te conozco, sé que trabajás fuerte, pero no trabajás al azar, no trabajás porque sí, estás fundamentado en la palabra de Dios. ¿Y qué has trabajado arduamente? Porque me amas. Sufriste, y vaya si sufrieron, y ahora vamos a ver. Pero fíjense que el elogio va más allá de los errores o la manera en la que hicieron el trabajo. Una de las principales características era porque tenían que luchar contra nuevas doctrinas que se iban generando. Llevémoslo al día de hoy. Hoy en las iglesias tenemos que luchar con ciertas creencias que no van acorde a la palabra de Dios. Muchos desfallecen al trabajar, quieren trabajar un año y al año que viene no hacer nada. Sin embargo, Dios dice, has trabajado arduamente, no desmayaste, sufriste, pero tuviste paciencia. No tiraste la toalla al día siguiente, fuiste perseverante. Fíjense lo que dice Hechos 2 del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había cuidado entre las personas, entre los nuevos cristianos se cuidaban entre ellos. Nada les importaba más que el Evangelio, predicar lo que Cristo les había enseñado. ¿Y qué nos pasa a nosotros hoy? ¿Por qué no terminamos la obra? ¿Por qué no terminamos la predicación en todo el mundo? ¿Qué nos está faltando? Fíjense lo que dice 1 Timoteo 1, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías terminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Esto que te está haciendo ruido de la palabra de Dios, esta nueva luz que escuchaste, este nuevo conocimiento, ¿es de edificación o trae discusión? Esto nuevo que escuchaste, esto nuevo que vos decís, no, pero entonces me enseñaron mal toda la vida. Esto nuevo que estás escuchando, ¿va acorde a la palabra de Dios? ¿Está conforme al escrito está o no? Esa lucha que tenía Pablo, que tuvo Timoteo, porque dice algunas que enseñan diferente doctrina, o sea, diferentes enseñanzas. Estamos hablando de enseñanzas de toda índole. Lo que te vienen a presentar, ¿va acorde a la palabra de Dios o no? Desde el Génesis y el Apocalipsis, ¿hay unicidad o no? Hoy en día hay que seguir luchando con esto. Hablábamos de que fueron sufridos, no voy a contar todos, pero miren, Esteban muere apedreado, Tomás atravesado por lanza, Santiago decapitado, Felipe colgado,
Santiago el menor apaleado, Bartolomé desollado, Mateo achado, me parece que estoy contando un cuento de terror, Pedro crucificado cabeza abajo, Pablo decapitado por Nerón, Tadeo muerto a flechazos, Bernabé apedreado, Andrés amarrado a una cruz. Estamos hablando de personas menores de 60 años. Ninguno fue por muerte natural. Solo Juan. Aproximadamente en el 100 después de Cristo muere de manera natural. Pero ninguno de los anteriores que nombré fueron de muerte natural. Díganme ustedes si no sufrieron. Díganme ustedes si no llevaron las consecuencias de creer en Cristo hasta lo último. Y nosotros la tenemos tan fácil y no hacemos nada. A veces me da vergüenza de decir, bueno, tanto sufrieron, tanto entregaron por Cristo y tienen su recompensa en el cielo. Y yo hoy no hago nada, teniendo todo a mi disposición. El reproche. Johnny, ¿qué dice el reproche? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál fue el primer amor? ¿Cuál fue ese amor que perdieron? El amor hacia Cristo. El primer amor era Cristo cuando estaba con ellos. ¿Qué pasó en tu vida para que dejes el primer amor? ¿Qué pasó a lo largo de tu historia que hoy te hace estar lejos de Cristo? Y no es un reproche de enojo, sino es un reproche sentimental. Jesús está diciendo, ¿cómo puede ser que me dejaste de querer? ¿Cómo puede ser que te importe más esta creencia rara? ¿O cómo puede ser que te importe más esto material que yo, que di la vida por vos? Eso mismo pasó en Éfeso. Y eso mismo seguro te pasa hoy. Me pasa. ¿Cómo puede ser que traiciones a aquel que dejó la vida por vos en la cruz? No es momento de alejarnos, al contrario, es momento de cada día acercarnos a Cristo. Pero hay una corrección que dice lo siguiente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué es lo que Dios te pide? Dios te da la solución a todos tus problemas. Recuerda esa época en la que trabajabas para Dios. Si hoy no estás trabajando para Dios, no hubo una época en tu vida donde trabajabas, es momento de volver a esa época. Es momento de volver al primer amor. Es momento de dejar todo y entregarle nuestras vidas a Cristo, apartar todo aquello que nos separa de Él y darle nuestra vida, nuestra mente. Solo así vamos a poder vencer. Si no, Cristo dice, quitaré tu candelero de su lugar. Porque va a llegar un momento en que no vamos a poder representar más a Cristo solamente de la boca para afuera. Tenemos que empezar a vivir conforme a lo que predicamos. Porque Cristo va a llegar un día que a Él no les podemos esconder nada y se va a revelar. Pero tienes contra ti que aborreces a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Johnny, ¿puedes leer lo que dice Ireneo? Ireneo registró lo siguiente, un historiador. Hay también evidencia histórica de que más o menos un siglo después hubo una secta gnóstica llamada de los nicolaitas. Algunos padres de la iglesia que nos informan respecto a esta secta, Ireneo, contra herejías, en capítulo 26 o página 26, tomo 3, Hipólito, ¿sí?, en la refutación de todas las herejías, identifican a su fundador como Nicolás de Antioquía, uno de los 7 diáconos. Esto está registrado en Hechos capítulo 6, versículo 5. No sabemos si esta tradición relativa a Nicolás el diácono es correcta, pero la secta puede ser la misma mencionada por Juan. Los seguidores de esta secta parecen haber enseñado, por lo menos en el siglo II, que las obras de la carne no afectan a la pureza del alma y por consiguiente no tienen que ver con la salvación. Y los nicolaitas eran una secta herética, podríamos decir, podríamos decir que atormentó, dice ahí, pero podríamos decir que trabajó en la zona de Éfeso y de Pérgamo.
Era una secta agnóstica. ¿Qué quiere decir que era agnóstica? Que enseñaba que las obras de la carne no afectan a la pureza del alma. Una dualidad total. Entonces, lo que hagas no tiene nada que ver con la salvación. Qué raro que en un lugar donde la mayor adoración era practicar estos rituales sexuales, se hablara de esto, ¿no? Donde no importa lo que hagas, Dios te va a salvar, y si vos en tu mente tenés conocimiento de Dios, vas a ser salvo. Fíjense, no importa lo que se haga con el cuerpo, lo importante es el conocimiento y no la práctica. Y hoy podemos caer en el error. Creer que con saber de Dios alcanza. Creer que con que yo le hablo a Dios, Dios me perdona todo lo que hago. Díganme si esto no parece lo que sucede hoy en nuestras iglesias, en donde te moves, por donde andás. No es un mensaje viejo, es un mensaje tan actual como los diarios de hoy. Y termina el libro con una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Y ya hablamos del árbol de la vida. Pero en otras palabras, al que venciere, le voy a dar un lugar en la tierra nueva. Pero no solamente está hablando del vencer en el futuro, sino al que venciere en las pequeñas batallas de la vida cotidiana. Al que venciere en tomar decisiones correctas y decisiones para salvación y no para perdición. Al que venciere y esté del lado de Cristo desde que se levanta hasta que se va a dormir. No aquel que no erra, sino aquel que pone a Cristo siempre en primer lugar y que con sus fallas, con sus debilidades, siempre acude a los pies del Maestro. Al que venciere en esta vida, le espera una vida mejor. Aquel que decide por Cristo en esta vida, le espera una tierra nueva. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Es ahora el momento de entender que es necesario entregarle la vida a Cristo. Es necesario darle todo lo que somos y todo lo que tenemos, porque solo así vamos a poder heredar la salvación. Jesús te habla a lo largo de la historia y con el mismo cariño que se dirigió a Éfeso, hoy se dirige a vos. Es momento de despertar, es momento de volver a ese primer amor, es momento de trabajar. Cristo pronto viene y viene con su recompensa. Dios quiera que tu recompensa sea estar junto al árbol de la vida. Es lo que yo deseo y me gustaría que eso sea para vos también. Muchas gracias, Matías. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa. Les recordamos que el día de mañana el licenciado Rubén sigue con un nuevo tema, así que por favor estén atentos. Quédense con nosotros en la televisión, compartan nuestro contenido en redes sociales. Y sin más para agregar, de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien nos acompañó en los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla, de parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.